Bueno, mis hermanos, les invito a que nos vayamos ubicando para la enseñanza esta mañana. Listo. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar entonces la enseñanza esta mañana. Les invito a ir al libro de Santiago. Hoy vamos a ir al libro de Santiago. Ya llegamos al capítulo 5. Ya es el último capítulo del libro de esta serie que hemos venido haciendo los últimos domingos del libro de Santiago. ¿Alguien recuerda el título de la enseñanza el domingo pasado? ¿Cómo se llamaba? La enseñanza, el título. Si Dios quiere, si Dios quiere, fue el título de la enseñanza. Al final del capítulo 4 estuvimos hablando y examinando nuestro corazón. Hemos visto a lo largo del estudio de este libro cómo Santiago, el propósito es que examinemos nuestras vidas, examinemos nuestros corazones, a fin de que vayamos en busca de la madurez espiritual, ¿sí? Siempre va a estar retándonos, Santiago nos está retando para que evaluemos nuestra fe, para que no tengamos una fe muerta, sino una fe, en vez de muerta, viva, que tengamos una fe viva, una fe que se deja ver, una fe que con base en lo que cree, pues de esa misma manera actúa y vive. Esta mañana llegamos al capítulo 5. Les invito a que leamos los versículos del 1 al 11. Capítulo 5, del 1 al 11. Dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmudecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Versículo 5, Santiago capítulo 5, versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Versículo 7. Por tanto, hermanos, tened ¿qué? Paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así rápidamente, ¿cuál sería un tema de esta porción?
La paciencia. Vamos a hablar de paciencia esta mañana. ¿Necesitamos aprender de la paciencia? ¿Paciencia? ¿Cierto que sí? Entonces el Señor va a hablarnos a través de su Espíritu en esta porción para tener paciencia. Él nos va a exhortar, nos va a animar a tener paciencia por una parte, pero por la otra nos va a hablar acerca de, o va a ser más bien una exhortación contra los ricos opresores. Voy a pedir un poquito de silencio, especialmente a los niños esta mañana que están con nosotros. Qué bueno que puedan estar con nosotros, escuchar la enseñanza. Voy a dividir la enseñanza en dos partes. Y pensando en los niños, vamos a hacer una pequeña parte intermedia. Vamos a hacer la primera parte, vamos a hablar del versículo 1 al 6, acerca de esta exhortación que el Señor está haciendo a los ricos. De ahí, luego vamos a hacer una pequeña tiempo para poder, en aras de que los más jovencitos están con nosotros esta mañana, poder asegurarnos de que están entendiendo y comprendiendo el mensaje, y luego vamos a continuar con la segunda parte, que es sobre la paciencia, el llamado a la paciencia. Oremos, mis hermanos, antes de empezar esta enseñanza. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos esta mañana, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos escuchar esta mañana. Tú sabes, Señor, lo que necesita nuestro corazón, nuestra alma. Tú sabes, Señor, las cosas que nos aquejan, nuestras luchas, las cosas que aún, Señor, nos producen tristeza y lágrimas, Señor. Pero te pedimos, Señor, que esta mañana por tu Espíritu tú renueves nuestro entendimiento, podamos verte en tu palabra reflejado, Señor, podamos conocerte más y podamos salir de aquí, Señor, con una palabra de ánimo, con una palabra de consuelo, con esperanza, con confianza, para seguir adelante el camino que tú has trazado para con nosotros. Señor, creemos y confiamos que tú eres bueno, que siempre actúas con verdad, que siempre, Señor, tienes un propósito en todas las cosas que suceden en nuestras vidas. Y con base en eso, Señor, esta mañana queremos sentarnos a tus pies, escuchar tu palabra, Señor, y no solamente ser oidores, sino también hacedores de ella. En el nombre de Cristo, amén. Bien, quisiera partir de los últimos versículos que vimos en el domingo pasado, capítulo 4, versículo 15. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y era el llamado, la exhortación que hacía Santiago a poner nuestra confianza siempre en el Señor, de no ser autónomos, de no ser vivir a nuestra propia manera, sino por muy pequeñas o por muy grandes que sean las cosas que tengamos que hacer, siempre considerar al Señor en todo lo que hacemos, siempre. Señor, voy a hacer esto, Señor, voy a hacer aquello, Señor, voy a ir allí, Señor, voy a ir allá, Señor, voy a comprar, voy a vender. Señor, todo lo pongo en tus manos, todo está en tus manos. Y no es fácil. Generalmente, primero actuamos y luego de pronto nos lamentamos, ¿no? Ay, pero si yo hubiera pedido un consejo, pero si yo hubiera buscado al Señor, pero si yo hubiera orado al Señor. Es muy normal en nuestra vida como creyentes, a veces, vivir independientes del Señor, actuar a nuestra propia manera, pero el Señor nos recuerda, no vivan así, siempre consideren, siempre pongan en cuenta mi consejo, siempre tengan en cuenta mi palabra, siempre ténganme en cuenta en su vida. Si el Señor quiere, viviremos y haremos, siempre. Y ahora entonces, con base en eso, Santiago va a hacer una exhortación a los ricos. Sucedía que habían algunos hombres, algunas mujeres tal vez, que eran ricos. Martín, ¿cómo se caracteriza un hombre rico, Martín, hijo? Tiene mucho dinero. ¿Cómo más vive un hombre rico? ¿Cómo actúa un hombre rico? Bueno, a veces son orgullosos, ¿sí? Seguramente porque tiene el dinero para comprar, ¿cierto? Muchas cosas, casas lujosas, carros, propiedades, ¿cierto? En la iglesia, en esta iglesia de Santiago, había gente rica, gente que decía ser cristiana, pero vamos a ver cómo vivían esos ricos, cómo estaban
viviendo esos ricos dentro de la iglesia. Y entonces Santiago empieza con unas palabras fuertes. Vamos ahora, ricos. Les está diciendo, ahora voy a hablar con ustedes, voy a hablar con los ricos de la iglesia. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y entonces, Santiago no está con rodeos, y entonces les va a explicar y les va a decir a estos hombres, mire lo que les espera si no confían en Dios, mire lo que les va a pasar si no tienen en cuenta a Dios en sus vidas. Porque cuando tenemos dinero, pues la tendencia es a confiar en el dinero, porque el dinero nos permite comprar las cosas que necesitamos, porque el dinero nos permite satisfacer nuestros deseos, nuestros anhelos, porque el dinero nos permite viajar, ir, venir, muchas cosas. Pero mira que tener dinero no es que sea pecaminoso tener dinero. En la Biblia encontramos algunos hombres ricos. ¿Recuerdan de un hombre rico? ¿Quiénes? Abraham fue rico. Job fue un hombre rico, muy rico. En el Nuevo Testamento, hombres ricos. Bueno, las mujeres. Salomón, un hombre súper rico. José de Arimatea, la tumba donde pusieron al Señor Jesús, no cualquier hombre podía darse el lujo de comprar una tumba, de hacer el hueco en la peña y que lo pusieran allá. José de Arimatea era un hombre rico. Había un hombre chiquitico, ¿se acuerdan de ese hombre chiquitico? Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, ¿sí? Lidia también era una mujer rica, ¿sí? Bernabé era un hombre rico, él vendió sus posesiones, aparte de sus posesiones, y trajo ese dinero al Señor, los puso a los pies de los apóstoles. No es pecado ser rico. No es pecado ser rico. La Biblia no condena a los ricos, pero sí les exhorta. Sí, ya. Pero sí les exhorta a que no pongan su confianza en el dinero, sino que la confianza debe estar ¿en quién? En Dios. La confianza debe estar puesta siempre en Dios. Entonces, Pablo va a describir lo que les espera a los hombres ricos si no confían en Dios. Versículo 2. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Santiago está diciéndoles aquí, tal vez muchos de ellos acumulaban mucha comida. Sus alacenas en sus casas estaban llenas de comida, tenían mucho para comer, pero eso se tendía a podrir. Sus ropas, tal vez ropas elegantes, ropas de la última moda de ese tiempo, decía, al final eso se lo va a comer las polillas, y su oro y su plata se va a enmohecer, ¿sí? Al final, entonces, todo esto que para ti es valioso, tu comida, tu ropa, tu oro, tu plata, se va a podrir, te va a servir de nada, ¿cierto? Y entonces dice en el versículo 3, dice, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. En Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros ¿en dónde? En los cielos, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, como creyentes, ¿cuál sería la aplicación? Es verdad que hay que trabajar, es verdad que necesitamos el dinero para vivir, pero que nuestro corazón no esté enfocado en eso, no esté solamente buscando esas cosas físicas y materiales, porque a la final se van a podrir, a la final se van a perder, a la final nada de eso, como dicen, el muerto se entierra y no se lleva nada de lo que está en este mundo. Por muy rico que sea, absolutamente nada se puede llevar. También en Mateo 19, quiero leerles allí, Jesús tuvo un encuentro con un hombre
con un joven rico, ¿recuerdan? El joven rico en Mateo 19. Y entonces Jesús le dice a este muchacho, porque el muchacho le pregunta, ¿qué debo hacer? Mateo 19. Leamos desde el 16, Mateo 19, 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. No estaba dispuesto a entregar lo que tenía para darlo a los pobres. Amaba más sus cosas físicas y materiales que el querer ir en pos del Señor Jesús. Dice en el verso 23, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es difícil. Administrar la riqueza no es fácil. Uno a veces ve a las personas ricas y uno a veces le da a uno envidia. Sus casas, sus carros, sus viajes, cómo disfrutan de la vida. Pero no es fácil administrar todo eso. Es una tentación, es un lazo muy grande, muy pesado. Pero entonces el Señor sí hace una exhortación a los ricos, y quiero que vayamos a 1 de Timoteo 6. Porque si bien es cierto, dentro de la iglesia no habían muchos ricos, pero sí los había. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, Timoteo hace una exhortación a los ricos también dentro de la congregación. Y les dice, 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿En qué sí debemos ser ricos? ¿En qué? Ser generosos, en compartir, en conocer a Dios, en buenas obras, ¿sí? En ser sabios. ¿En dónde está la sabiduría? En la palabra del Señor. En eso debemos ser ricos, ¿sí? Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Cuando nos muramos, ¿será que nos podemos llevar las joyas, nos podemos llevar el dinero del banco, nos podemos llevar las ropas, los alimentos? Nada de eso. Pero cuando muramos, ¿qué sí nos podremos llevar de este mundo? El haber conocido al Señor Jesucristo, el amor hacia Él, porque eso permanecerá. La confianza y la seguridad de que si morimos, Él nos va a resucitar y vamos a estar eternamente con Él en el cielo, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Nosotros somos ricos, ¿sabían? Tú eres rico esta mañana, porque si has creído en el Señor Jesucristo, tienes la vida eterna. ¿Y qué tesoro más grande que la vida eterna? Es maravilloso, es maravilloso. Ahora volvamos a nuestro texto. ¿Cómo estaban viviendo estos ricos? Y es algo que sigue siendo real en nuestro tiempo. Dice en el verso 4, he aquí, hablando de los siervos de estos hombres ricos, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros.
y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Voy a preguntarle a Alejita, ¿qué pasaría? Tú sabes que tu mamá trabaja, ¿cierto? Y porque trabaja recibe un salario, ¿cierto? ¿Qué pasa si el jefe no le paga el salario a tu mamá? ¿Qué pasaría en tu casa si no llega la plata al final del mes? No habría comida. ¿Qué más no habría, Anita, por ejemplo? Si a tu papá no le pagan al final del mes, ¿qué pasaría en tu casa? Tal vez no podríamos comprar la ropa, los zapatos. Tal vez nos cortan los servicios. El arriendo, ¿cierto? Toca pagar el arriendo, los servicios, nos cortan el agua, la luz. Pasamos dificultades. A mí me pasó este año, empezando este año. No me pagaron. Tuve que esperar casi 2 meses para que me pagaran. Y qué dificultad, ¿sí? ¿Y qué hacían estos hombres que eran siervos, eran los trabajadores de esos hombres ricos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Eso era justo o era injusto no pagarles su salario? Algo injusto, ¿cierto? Porque cuando uno trabaja, uno que espera que le paguen, ¿cierto? Yo no sé si algunos de ustedes como niños hacen algunas labores en sus casas y de pronto su papá o su mamá les paga. ¿Tú qué haces, Alejita, por ejemplo? ¿Y cuánto te pagan? No, mentiras, tranquila. No vamos aquí a publicar. Anita, ¿tú haces algo en tu casa? ¿Tú ayudas en algo? No, Anita. Bueno, Alejita, a ver, aparte de barrer, de lavar, Anita, ¿ah? Ok, sin paga. Bueno, injusto, no. Martín, ¿tú haces algo? Bueno, ¿y te pagan? No, está bien, bueno. Ya llegará el momento. ¿Quién? A ver, espera. Juan, allá, ¿tú ayudas en algo en tu casa? ¿Qué haces? ¿Y te paga? Bueno, ayudan, ¿no? Ayudan. Bien, Anita. Uy, muy bien, eso suena interesante. Bien, resulta que estos hombres trabajaban, cultivaban la tierra, ¿cierto? Trabajaban duro. Trabajar la tierra no es fácil. Hay que arar, hay que ponerse al sol, a la lluvia. Es un trabajo pesado. Pero llegaba al final del mes y no recibían su paga. Y tal vez pasaba 2 meses, 3 meses y no recibían su paga. ¿Y qué hacían ellos? Clamaban, ¿a quién? Al Señor. ¿Cómo dice allá? Dicen al final del versículo 4, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos ¿de quién? Del Señor de los ejércitos. Y es una expresión muy bonita, es una expresión poderosa, es un título del Señor que quiero que esta mañana lo dejemos grabado y registrado en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor de los ejércitos. Y yo quiero que los niños esta mañana, y cada uno de nosotros, pero especialmente los niños, sepan que hay un Dios que es el Señor de los ejércitos. ¿Qué significa que sea el Señor de los ejércitos? Significa que Él tiene toda la fuerza, el poder y el juicio. Él hace justicia. Ese Señor es justo y sabe hacer justicia. Es el Dios que pelea contra la injusticia. Ustedes son pequeños, tal vez ahora de pronto no pueden entender un poco qué es esto de la injusticia, pero lo pueden entender en el sentido de que si a su papá no le pagan, no hay el dinero y eso es injusto, porque lo legal es que tú trabajas, recibes tu dinero y con eso puedes cubrir tus necesidades, ¿cierto? Pero si no te pagan, es injusto. Pero hay un Dios en los cielos que es justo y Él sabe actuar con justicia. Este Dios tiene el poder incontrolable y tiene medios infinitamente numerosos para controlar el mundo y defender a sus seguidores y castigar a los malvados. ¿Qué estaba diciendo Santiago a estos ricos? Les decía, vamos ahora ricos,
No confíen en sus riquezas, no confíen en su dinero, no confíen en sus habilidades para negociar a costa de sus siervos. Ustedes están siendo injustos, pero sepan que hay un Dios en los cielos que es justo y Él va a aplicar justicia a su mal proceder. ¿Cómo estaban viviendo ahora estos hombres? Dice en el versículo 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra, habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, habéis condenado y dado muerte al justo y Él no os hace resistencia. Estos hombres no podían quejarse, no podían armar tal vez un sindicato y rebelarse contra el patrono, no. Ellos simplemente lo único que podían hacer era orar a Dios y decir: Señor, haznos justicia, porque este hombre está actuando injustamente, no nos paga el dinero y no podemos suplir nuestras necesidades y estamos pasando dificultades, muchas dificultades, pero esta oración estaba entrando en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago no les está diciendo aquí a estos hombres pobres, que tal vez muchos de ellos también venían a la congregación: tienen que pelear por sus derechos, tienen que luchar, tienen que organizarse, tienen que armar un sindicato tal vez para pelear. No, Él simplemente les está diciendo: hay un Dios en los cielos que es justo y sabe actuar y va a actuar con justicia y los va a defender. Y era la esperanza y era la confianza para estos hombres pobres que dependían totalmente de que Dios actuara. Y de nuevo, si el Señor quiere, viviremos y haremos aquello. No es fácil cuando pasamos dificultades, no es fácil cuando no hay el dinero, no es fácil cuando vienen las enfermedades, no es fácil cuando de pronto estamos sufriendo alguna injusticia, no es fácil cuando el papá de la casa se va, no es fácil cuando alguno de los hijos se rebela, no es fácil. Hay injusticias en la vida y esta es una vida injusta, pero también es cierto que hay un Dios en los cielos que tiene cuidado de cada uno de nosotros y es fiel y sabe actuar. Tarde o temprano llegará su justicia, tarde o temprano se aplicará su justicia. A veces podremos vivir en este mundo y no verlo, pero aún así el Señor actuará y obrará con justicia. Nunca olviden, niños, hay un Dios en los cielos que siempre hace justicia. Hay un Dios en los cielos que los ama, que los cuida, que los protege, que quiere el bien para cada uno de nosotros. No lo olvidemos. Ese es el Señor, Jehová de los ejércitos. Bien, voy a pasar a la segunda parte, porque entonces en esta segunda parte, Santiago va a hacer un llamado a la paciencia. Dado que viene un juicio venidero, dado que el Señor viene por su iglesia, dado que el Señor es juez y Él sabe juzgar con justicia, Él dice a los hermanos: tengan paciencia. Versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. En otras versiones dicen: por tanto, hermanos, tened ánimo, perseveren, no desmayen, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Y eso puede sonar lejos, ¿cierto? Como que: ay, no, Señor, yo quiero que tú más bien vengas ya, me hagas justicia ya y ahora, ¿cierto? Pero qué cosa tan difícil tener paciencia. Pero para tener paciencia, ¿qué se necesita? Pruebas, dificultades. Un joven vino a un anciano de la iglesia y le dijo: ore por mí, hermano, porque necesito paciencia. Y entonces el hermano anciano le dice: bueno, pues vamos a orar. Y entonces su oración es: Señor, dale a este muchacho muchas pruebas, muchas dificultades. Y el muchacho: espera, no ore así. ¿No me pidió paciencia? Sí, yo quiero tener paciencia. Entonces el anciano le explicó:
Si tú necesitas paciencia, pues la única manera de aprender la paciencia es ejercitarse en la paciencia, y eso significa dificultades, pruebas, sufrimiento, dolor, aflicción. Y de nuevo como que quisiéramos, no Señor, yo no quiero ese camino, yo como que mejor me voy, yo como que mejor me hago a un lado, porque no quiero nada de eso en mi vida. Pero vamos a ver, tan importante, tan valioso, cuando Dios cultiva la paciencia en nuestras vidas, cuando Dios forma nuestro carácter, en nuestro carácter nos da esa paciencia. No es fácil, de nuevo, no es fácil, pero tiene un resultado hermoso. Hay una bendición grande en la paciencia. Veamos de qué se trata. Dice en el verso 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de cultivar la tierra. Bueno, ¿qué has cultivado, amor? Bueno, ¿alguien más ha cultivado, ha tenido la experiencia de sembrar? ¿Lechugas? ¿Sí? ¿Ah? Tomate cherry, Alejita. ¿Maíz? Bien. Bueno, bien. Quiero que pensemos en este momento en lo que significa la tarea de sembrar y cultivar la tierra. Dice aquí, mirad cómo el labrador, nos está poniendo un ejemplo, una ilustración. Mirad cómo el labrador, ¿qué hace? Espera, ¿qué espera? El precioso fruto de la tierra. Si el labrador siembra maíz, ¿qué espera cosechar? Maíz, unas mazorcas grandes, bonitas. Si el labrador siembra duraznos, ¿qué espera cosechar? Duraznos. Si siembra alberja, una buena cosecha de alberja. Espera el precioso fruto de la tierra. Dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué pasaba? Hacia más o menos el mes de octubre, noviembre, venía la lluvia temprana, se llamaba, la lluvia temprana. ¿Qué hace cuando la lluvia que cae del cielo moja la tierra? ¿Qué hace con la tierra? Se fertiliza, ¿sí? Se encharca, ayuda para preparar la tierra, se ablanda, ¿cierto? Lo primero que tiene que hacer el labrador para sembrar es preparar la tierra, pero necesita de la lluvia para que sea más fácil su labor, ¿cierto? Y entonces él espera que venga del cielo la lluvia para que pueda preparar el terreno, ¿sí? ¿Dependía del labrador que viniera la lluvia temprana? No dependía de él. ¿De quién dependía? De Dios, totalmente de Dios. Y todavía sigue siendo así. Dependemos totalmente de la lluvia de Dios, de la lluvia del cielo, para que se pueda preparar la tierra. Pero también dice que esperaba la lluvia tardía. ¿Qué pasaba entre la lluvia temprana y la lluvia tardía, que era más o menos hacia el mes de abril y mayo? Cuando en abril y mayo, ¿qué pasaba con la semillita que se sembró en octubre? ¿Qué había pasado? Había crecido, las matas habían crecido, ¿cierto? ¿Qué hacía el labrador durante todo ese tiempo entre octubre y abril? Cuidarla. ¿Cómo cuida un labrador un cultivo? ¿Qué tiene que hacer, Martín? ¿Cierto? Las babosas, todo eso. Estar pendiente. Él no simplemente sembraba la semilla y se iba a su casa y se acostaba a dormir y esperaba 6 meses a que creciera la mata. No, tenía que trabajar, y muy duro.
Un campesino no se levanta tarde, ¿no? Un campesino se levanta bien temprano a cuidar y a ver sus maticas, a ver qué necesitan las matas, a deshiervar, a limpiar y a ver que esa siembra pues dé buen fruto. Pero entonces llegaba el mes de abril y mayo y él esperaba que otra vez la lluvia tardía llegara. Porque ¿qué hacía esa lluvia tardía? Eso que se había sembrado se ponía más bonito, ¿sí? Y esos frutos que empezaban ya a verse, empezaban a crecer, ¿cierto? Y entonces ya era pronto el tiempo para la cosecha, ¿sí? Necesitaba de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Sí, temprana es porque era la primera lluvia que necesitaba antes de sembrar. Y tardía era porque la lluvia que necesitaba para cosechar, para que cuando fuera a recoger su fruto, la fruta o lo que había sembrado estuviera bien bonito, ¿cierto? Y valiera la pena ese precioso fruto que él esperaba. Porque ¿qué pasaba cuando él cosechaba? ¿Qué iba a esperar? ¿Qué iba a hacer con esa cosecha? ¿Qué se hace cuando uno a vender? ¿Cierto? Cosechaba, la vendía y entonces podía pagar sus deudas, podía vivir, podía compartir de lo que había cosechado. ¿Sí? Yo veo en esto la obra del Espíritu Santo en esa lluvia temprana y en esa lluvia tardía. Necesitamos del Espíritu Santo para que ablande los corazones. Necesitamos de que el Espíritu de Dios ablande el corazón de nuestros hijos, por ejemplo. Ablande nuestras propias vidas. A veces el Señor usa la lluvia temprana para eso. Envía la prueba, envía la dificultad, porque necesita arar nuestro corazón. ¿Sí? Y no es fácil. Porque cuando hay lágrimas en nuestros corazones, en nuestros ojos y en nuestra vida hay tristeza, nos resistimos. Pero pensemos que Dios está enviando una lluvia temprana, que está ablandando, que necesita ablandar nuestro corazón para que eso que Él ha sembrado en nosotros pueda dar fruto. Y al pasar el tiempo y al estar en el Señor y al permanecer en Él, Él va a traer fruto precioso, un carácter precioso. Pero para eso se necesita entre la lluvia temprana y la lluvia tardía tener paciencia, tener ánimo, como dice aquí a Santiago. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Se necesita perseverar, se necesita trabajar arduamente, se necesita permanecer todo el tiempo para que el Señor pueda producir ese fruto en nuestras vidas. Vamos al verso 8. Dice también, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Santiago enfatiza de nuevo, tengan paciencia, tengan ánimo, afirmen vuestros corazones. ¿Dónde debe estar afirmado nuestro corazón? En Jesús. Él es la roca, Él es el fundamento, Él es la vida. Eso es lo mejor donde podemos poner nuestra confianza. Afirma tu corazón. ¿Estás pasando por dificultad? ¿Estás pasando por prueba, por tribulación? Hoy afirma tu corazón. Hoy es el día para decir, Señor, aquí estoy. Necesito que envíes tu lluvia. Y si Él ha enviado tu lluvia, si ha enviado la prueba, la dificultad, sepa que el Señor quiere abrandar tu corazón, que Él quiere obrar en tu vida, que Él quiere formar tu carácter, que Él quiere llevarte a la madurez. Y dale gracias. Dale gracias. Afirma tu corazón. Dice, porque la venida del Señor está cerca. Quisiéramos ojalá que el Señor venga pronto. Yo espero que el Señor venga pronto. Vivimos días tan difíciles donde el pecado y la maldad cada vez son más fuertes, cada vez es más difícil vivir en este mundo. Pero también es cierto que cuando abundó el pecado, dice la palabra que también sobreabundó la gracia. Y qué bueno que esta mañana nosotros con libertad podamos escuchar de parte del Señor cómo Él quiere traer aliento, ánimo,
fortaleza en nuestras vidas diciéndonos, tengan paciencia, aguárdenme, ya vengo, no desesperen, ya estoy pronto a regresar. Y yo digo, Señor, ven pronto. Yo quiero que tú vengas muy pronto, Señor, porque yo sé que cuando tú vengas será lo mejor para nosotros, estar con el Señor, disfrutar de su presencia, alabarle. Ya nos olvidaremos del dolor, de la tristeza, de la enfermedad, de absolutamente todo lo que nos pueda quejar, y será estar con el Señor y alabarle y adorarle y estar gozándonos en su presencia. Dice por eso en el verso 9, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Mis hermanos, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, no nos quejemos. Alabemos al Señor, adoremos al Señor, busquemos su presencia, afirmemos nuestro corazón. Dice el juez está delante a la puerta. Es como el juez que está a punto de abrir la puerta del tribunal para hacer justicia, para hacer juicio. Sabemos que nosotros no vamos a ir al tribunal para ser juzgados, porque ya Jesús pagó en la cruz nuestros pecados. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros no vamos a estar en el juicio del gran trono blanco, pero un día Dios sí va a juzgar a las naciones, a los pueblos, a los hombres impíos que se rebelaron contra Él. Dice en el verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Recuerdan uno de esos grandes profetas en el Antiguo Testamento? Isaías fue uno de esos grandes profetas. El otro profeta fue Jeremías. El otro profeta fue Jeremías. Dios había escogido a Jeremías y lo escogió para llamar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al arrepentimiento. Y su mensaje siempre era, arrepentíos, porque están yendo por un camino equivocado y Dios está airado contra ustedes. Arrepiéntanse. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron con él? Lo cogieron y lo pusieron en un calabozo y lo tuvieron allá mucho tiempo. Y yo me imagino a Jeremías diciendo, Señor, qué difícil. Yo estoy haciendo lo que tú me dices que hagan, pero mira que ahora estoy aquí preso, en la cárcel, sufriendo. Y el Señor le decía, para eso te he llamado, Jeremías. Y él decía, bueno, Señor, si para esto me has llamado, yo no puedo dejar también de callar, no puedo dejar de anunciar, no puedo dejar de llamar al pueblo al arrepentimiento. Y lo consumía su amor por el Señor, a tal punto que aún con ese sufrimiento, aún con esa aflicción, Jeremías seguía llamando al pueblo al arrepentimiento. En el libro de Romanos capítulo 10 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Decía el mismo Jeremías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero hoy nosotros, por la paciencia de Jeremías, por el amor de Jeremías hacia el Señor, por el amor de Jeremías a hacer lo que Dios le había llamado a hacer, nosotros hoy podemos conocer del amor de Dios, conocer del perdón del Señor, conocer de la misericordia del Señor. Entonces dice aquí Santiago, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y termina diciendo en el versículo 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. No es fácil. Felices los que sufren. Uno dice, amén, hermano, pero cuando soy yo el que estoy allí, no es tan bienaventurado, no estamos tan felices cuando somos los que son, como decía, no recuerdo quién decía que me has puesto como tu blanco. Job tal vez creo que decía eso, me has puesto como tu blanco, ¿cierto? Como que envías tus saetas, envías tus pruebas y siempre caen sobre mí, ¿cierto? Pero dice aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job 1, 21 y 22.
Leamos ese pasaje. Job 1. Job, antes del libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento. Job 1, 21 y 22 dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Yo pregunto a los niños esta mañana, ¿Dios es bueno? ¿Qué piensan? ¿Dios es bueno? ¿Sí? Los niños no están tan seguros. Ahora, pregunto, ¿Dios siempre es bueno? ¿Sí? ¿Dios es bueno cuando estamos de cumpleaños? ¿Cierto que sí es bueno? ¿Dios es bueno cuando estamos de cumpleaños? Sí, porque estamos felices, estamos reunidos, tenemos torta, tenemos amigos. ¿Pero Dios es bueno cuando estamos enfermos? ¿Sí? Dice aquí que Job, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios siempre es bueno, aún en las dificultades, aún en el sufrimiento, aún en el dolor, aún en las pérdidas. Dios siempre, 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 siempre es bueno. No podemos desconfiar, nunca podríamos desconfiar, no deberíamos desconfiar de que haya despropósito en Dios, de que Dios quiera castigarnos, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es verdad que Dios sí disciplina a sus hijos porque es un buen padre, y Él sabe aplicar la disciplina, y Él sabe también hacer justicia, pero Dios nos ama, y siempre es más grande su amor, siempre es más grande su misericordia. Por eso dice Job, que el final, o Santiago más bien hablando de la experiencia de Job, nos dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El fin del Señor. ¿Cuál fue el propósito de Dios al permitir esa aflicción? Si hay alguien en el Antiguo Testamento, si hay una persona que podamos conocer que haya sufrido tanto, Job. Pero Job también es un gran ejemplo de paciencia, que en medio de todo ese sufrimiento, Dios tenía un propósito, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mis hermanos, estás sufriendo, estás padeciendo, estás tal vez derramando lágrimas. Piensa en esto. Dios no tiene despropósito, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con lo que está permitiendo en tu vida. Dios está formando la imagen de Cristo en tu vida. Dios no te ha abandonado. Dios es bueno. Siempre, 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 siempre es bueno. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Hace más o menos un año que me tuve que ir de urgencias porque tuve la obstrucción intestinal. Y yo dije, Señor, mi vida está en tus manos. Yo sabía que eso era algo muy peligroso, muy urgente, que tenía que operar. Dije, hasta aquí llegué. Yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Yo sabía que iba a entrar a un quirófano y yo no sabía si iba a volver a salir de ahí. Yo no sabía qué tenía dentro de mi cuerpo, qué estaba pasando en mi cuerpo. Total, me operaron. Gracias al Señor, todo estaba bien. Quitaron lo que tenían que quitar y salí de la operación. Y al salir de allí yo dije, Señor, gracias. Me duele porque me hicieron una herida grandísima. Y aquí es donde tengo este cuchillo, un bisturí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo fuese un ladrón y viniese con este cuchillo? Me aparezco delante de ustedes con este cuchillo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Ah? Se asustan y salgo corriendo, o tal vez trato de defenderme, ¿no? Porque esto es peligroso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el que lleva el cuchillo no es el ladrón, sino es el cirujano?
Yo nunca vi a mi cirujano, eso sí, gracias a Dios, porque nunca vi el bisturí que me aplicaron. Pero sí tengo en mi cuerpo, aquí lo tengo la marca del bisturí que me aplicó, ¿sí? Era necesario. Si yo entro a un quirófano, yo sé que me van a abrir. Sé que el cirujano va a usar un cuchillo, pero lo va a usar para mi bien, ¿cierto? Y entonces, como es para nuestro bien, ¿qué hacemos? Nos rendimos, ¿sí? Señor, haga lo que tenga que hacer, ¿sí? Los que han pasado por un quirófano, sí, te ponen la máscara de oxígeno, de anestesia. Bueno, ojalá que nunca vayas a pasar por allá, Martín, pero te ponen una máscara y ya a los pocos segundos ¡fuf!, te fuiste del mundo, o sea, quedaste profundamente dormido y no sentiste nada. Solo hasta después de unas horas, cuando ya te despiertas y ves lo que ese cirujano con esa bisturí en su mano hizo en tu cuerpo. Pero bendito sea el Señor, porque eso fue lo que hizo que pudiera volver a vivir, volver a estar con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. Bendito el Señor cuando Él aplica su bisturí en nuestras vidas, cuando corta lo que tiene que cortar, cuando arranca lo que debe arrancar, cuando quita lo que debe quitar. Bendito el Señor, porque Él sabe lo que hace, Él sabe lo que necesitamos. Pensemos en eso, mis hermanos, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Esas palabras en el hebreo traducen: el Señor es muy tierno. Y yo cuando veo la herida en mi cuerpo digo: Señor, no puedo entender tu ternura, ¿sí? Si eso es ser tierno, pero gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por la prueba, por la dificultad. Me dolió, sí, pero me queda una marca por la cual voy a estar agradecido eternamente. El Señor Jesús en la cruz del Calvario fue clavado, sus manos, imagínense lo que significó para Él que atravesaran sus manos con esos clavos, que atravesaran sus pies con esos clavos. Y esas señales nunca desaparecerán de su cuerpo. Aún en el cielo veremos sus manos, sus heridas, como señal de que lo hizo por amor. ¿Cuánto le costó al Señor pasar por la cruz? Y Él decía: Señor, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Y dice en Hebreos que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. No era fácil ir a la cruz, no era fácil tener que hacerse hombre, humillarse, ser abofeteado, ser herido, ser molido, ser crucificado. Pero era el plan del Señor y era necesario para que tú y yo hoy podamos decirle: Señor, tú eres muy misericordioso y compasivo, porque nos has amado, nos has limpiado, nos has perdonado, porque eres el Señor de los ejércitos, porque harás justicia. Y esa es nuestra esperanza frente al sufrimiento y el dolor. Un día todo eso pasará, todo pasará y estaremos en su presencia eternamente. Voy a terminar finalmente con estas palabras de ánimo. La recompensa vendrá. Nunca dudemos de que la recompensa vendrá. Dice: no mañana, así que espera. No al día siguiente, ten paciencia. Puede que un día estés lleno de dudas y tus alegrías se desvanezcan. Puede que haya un viento fuerte. Puede que dudes si eres del Señor. Pero si has descansado en el nombre de Jesús, si por la gracia de Dios eres lo que eres, si Él es tu salvación y todo tu deseo, ten paciencia. Ten paciencia, porque la recompensa vendrá seguro. En el buen tiempo de Dios vendrá. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, por la exhortación que nos hace, Señor, a no poner nuestra confianza en el dinero, a no poner nuestra confianza, Señor, en nuestros propios recursos, sino siempre, Señor, poner nuestra confianza en ti, en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, en las decisiones que hemos de tomar, Señor, siempre considerar
lo que tú quieres que hagamos, Señor. Y también gracias porque esta mañana nos animas a tener paciencia, a tener ánimo, aún en las pruebas de aflicción, Señor, como Job, como Jeremías, aún en los momentos difíciles, Señor. Nos pones el ejemplo del labrador, Padre precioso, que tiene que esperar la lluvia temprana, que tiene que esperar la lluvia tardía, que tiene que trabajar con esmero, con esfuerzo, con dedicación, sabiendo, Señor, que su trabajo en el Señor nunca será en vano, Señor. Padre, ayúdanos como padres a seguir criando a nuestros hijos en tu palabra, en tus caminos. Ayúdanos, Señor, como padres, a que a pesar, Señor, de la actitud, del comportamiento de nuestros hijos, Señor, nunca dudemos, Señor, de que son tuyos, de que son tus hijos, de que tú les amas, de que tú harás lo mejor, Señor, en ellos y a través de ellos. Padre, que no perdamos la esperanza, Señor, de un día verte en los cielos, Señor, y que tú recompensarás esa paciencia, Señor, que tú recompensarás, Señor, esa esperanza, Señor, de lo que tú eres y de lo que tú has prometido hacer por nosotros, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias.